Bueno, pero muy buenas tardes, mañanas, noches, madrugadas, como sea que estén viendo el video. Bienvenidos a un capítulo más en Cronos Biker. Mi nombre es Edinson Villamizar y bueno, muchachos, quería comentarles cómo va el tema de la moto. Ya para este video es la segunda revisión técnica que se le hace y sí hay novedades con la moto, sí ha pasado algo con la moto y precisamente eso les quería contar. Actualmente la moto tiene aproximadamente 3.800 kilómetros, ¿sí? La segunda revisión se realiza entre los 3.000 a 3.500 kilómetros. Antes de llevarla al concesionario a que le hicieran su respectiva revisión, la moto empecé a escuchar un ruidito que no sabía de dónde era. Empecé a escuchar un ruidito y me di cuenta que ese ruido se quitaba cuando uno oprimía el embrague. Cuando uno oprimía el embrague, el ruido se iba. Cuando uno lo soltaba, volvía. Precisamente esa novedad la reporté allá en el servicio de AKT. Me tocó dejar la moto, le destaparon, le quitaron la tapa, el clutch, le bajaron la prensa, revisaron la prensa y me informaron que pues tenía que dar la moto ya 8 días para pedir la prensa completa en garantía. Bueno, listo, llegó el repuesto, lo montaron. La moto me duró ya, como les dije, 8 días y vaya sorpresa que qué pasó. Después de 8 días, la moto cuando me la entregaron, la saqué del servicio, del taller y la llevé a mi casa. Póngale que de ahí del taller a mi casa hayan 2 kilómetros cuando mucho y la moto seguía con el ruido. Seguía con lo mismo, es decir que el diagnóstico no fue el más acertado porque la moto sigue presentando el mismo ruido. ¿Qué pasa? Pues tengo que volver a llevarla el día de mañana, tengo que ir a internarla. ¿Por qué? Porque ahí sí tienen que volver a destapar el motor, a revisar qué es lo que está pasando. Entonces esa prensa está nueva, la prensa está completa, separadores, discos del clutch, el piñón de ataque, todo eso está completo, los empaques, todo eso está nuevo, es decir que eso lo cubrió la garantía, pero la moto sigue con el mismo problema. Entonces la respuesta no la tengo aún, que si es molesto el ruidito, a veces sí es molesto, sobre todo cuando la moto está fría, se siente bastante. Ya cuando la moto tiene por ahí digamos una hora de recorrido que ya está bastante caliente, es a veces un poquito difícil percibirlo. Entonces todavía no tenemos diagnóstico para ese tema. Entonces les estaré contando cómo va el tema, de precisamente el ruido que tiene, que no me lo han podido diagnosticar. La moto sigue con la misma fuerza, no ha perdido ni velocidad, ni fuerza, ni nada por el estilo, pero no es normal que tenga ese ruido. Para esta revisión también pues digamos que les tengo otras novedades. ¿Cuál es la otra novedad? Yo no sé si algunos se hayan dado cuenta, pero esta cadena, se supone que una cadena o un kit de arrastre viene más o menos preparado según la marca, según la calidad, pero este kit que es de fábrica tiene que durar más o menos unos 12.000 kilómetros. Más o menos 10.000, 12.000 kilómetros. Eso depende de muchos factores, de las condiciones donde usted maneja la moto, si lubrica adecuadamente su cadena, cada cuánto la lubrica, qué tipo de lubricante utiliza, ¿sí? Pero en este caso la moto, como les mencionaba, nada más tiene 3.800 kilómetros y qué sorpresa me llevé precisamente, y ya lo había notado también antes. Cuando la llevé precisamente ya la cadena no tenía para dónde correr, es decir que esta parte ya había llegado hasta acá, es decir que ya no había espacio para donde tensionar la cadena. Y pregunta, pero ¿por qué una cadena con nada más 3.800 kilómetros ya tengo que pedir reemplazo? No, pues eso es una falla en el ensamblaje de AKT. ¿Por qué? Debido a lo siguiente, este que es el tensor, digamos acá adentro va un tornillo
que lleva hasta el tensor, ¿sí? Ese tornillo es muy corto. ¿Y qué quiere decir con esto? Que cuando yo suelto esto, quito la tapa y corro el eje hasta lo más adelante que puedo, ¿sí? Hasta acá, hasta el nivel de este lado, el tornillo me queda acá hacia adentro, no tengo espacio o no me deja opción para poder apretarlo. Entonces, ¿qué hacen en la ensambladora de AKT? Porque este pin es muy corto, entonces la cadena la cortan más o menos a este nivel, a la mitad, es decir, que hay una mitad que quedó muerta, que no fue adecuadamente tensionada. Entonces ya con ese kilometraje, ya las veces que la he ajustado, precisamente pasa eso, que ya no tenía para dónde más ajustar. Entonces eso es error de diseño con este pin, porque es un pin muy corto y a la hora de colocar la cadena en la ensambladora pues la tienen que dejar más larga de lo normal, y precisamente ese largo quiere decir 1 o 2 eslabones, que es lo que le quita a usted la capacidad después de tensionar. Entonces ahí es un error para AKT, es un error de diseño para AKT con esta sencilla pieza. Este tornillo debería ser más largo. ¿Para qué? Para que tenga la posibilidad de que cuando se ensamble la cadena precisamente quede lo más ajustada, lo más tensionada hacia arriba, ¿sí? Para que a medida que se desgaste usted pueda tensionar y se pueda desplazar hacia este lado, y ya eso sí sería normal, pero ahí sí tienen una falla de ensamblaje. Esa es la segunda novedad. Lo tercero que me he dado cuenta durante ya estos kilómetros que he tenido la moto es que este disco trasero, como yo les había mencionado en el video anterior, el disco es muy efectivo. O sea, no tengo queja de que el freno medio frena, que no. El único problema, digámoslo, la única observación que le he visto es que este disco sí se recalienta muchísimo, se recalienta más que el disco de la llanta delantera. La pregunta, pues digamos, ¿por qué sería? Precisamente porque primero la posibilidad de que es un disco más pequeño, y segundo, pues ahí sí, como quien dice, no sé el material si sea el mismo que el de adelante, no sabría especificar, pero este disco se calienta más que el disco delantero. Sencillamente eso se puede comprobar con un corto recorrido, bajando curvas, revísenlo, y cuando lleguen al final del recorrido tomen la temperatura de este disco y tomen la temperatura del disco delantero, y van a darse cuenta que este disco se recalienta muchísimo más. Y la otra novedad es que ya con tan solo 3.800 kilómetros, las pastillas de este freno trasero ya están más o menos con el desgaste del 50%, mientras las pastillas del freno delantero no tienen ni siquiera un 15 o 20% de desgaste. Entonces eso deja mucho que decir y que desear. Creería que estas pastillas deberían durar un poquito más, porque ustedes saben que uno utiliza siempre más o menos o en mayor proporción el freno delantero, es decir, que las de adelante se deberían de gastar más rápido, pero ojo, no está pasando lo mismo, ¿sí? Entonces acá se están desgastando más las pastillas traseras que las delanteras, ¿sí? Entonces ojo con eso, muchachos, ojo con esto. Pues todavía frena bien, no hay problema con el frenado ni nada por el estilo, pero sí es una observación que hay que hacerle al tema de los frenos. Entonces ojo, muchachos, revisen sus motocicletas, lo que le digo, el disco de adelante y las pastillas, o sea, las pastillas están en buenas condiciones, todavía tienen mucho por recorrer, pero las pastillas del freno trasero sí ya tienen más o menos un 50% de desgaste. De resto, observaciones importantes, pues pronto subiré un video de un test drive completo ya con 3.800 kilómetros que han dado la moto. Ya tengo, digamos, lo que cierta condición como piloto, ¿sí? Para explicar bien las características del manejo, de todas las características que nos ofrece la motocicleta. De resto, pues muchachos, la verdad sí me gusta mucho el diseño de la moto, me encanta ese diseño.
Me encanta cómo sube la moto. La respuesta del acelerador me parece que es una respuesta muy buena para ser pensada en una moto que es carburada, ¿sí? Las respuestas más rápidas las tienen las motocicletas que tienen sistemas de inyección electrónica, pero en este caso ya he probado varias motocicletas con carburadas y la respuesta de este acelerador me parece muy buena. Responde rápido cuando uno necesita sacarle poder o para adelantar o en cualquier otro escenario que necesite respuesta por parte de la motocicleta. Vamos a ver qué pasa con el tema del ruido. Entonces ya descartado, no es problema del embrague, no es problema de la prensa. Vamos a ver qué pasa y les estaré contando, muchachos. Si les gustó, denle like, por favor suscríbanse y compartan, muchachos. Recuerden Cronos Biker y un buen rodar, muchachos.